Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva clase del sistema excretor. Hoy día vamos a hablar del balance de potasio. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que el potasio, como ustedes ya saben, es indispensable para la función de las células excitables. Estamos hablando, por supuesto, de aquellas que pueden producir un potencial de acción. Ya conocen que su concentración intracelular es mucho mayor que la extracelular y que tenemos que ver su equilibrio desde el siguiente punto de vista. Existe un balance externo y un balance interno de potasio. El balance externo de potasio es o se relaciona con la ingesta de potasio y la excreción de potasio, que puede ser por vía renal o por las heces. Obviamente es más importante y en mayor cantidad por las heces. Este balance debe ser de cero. ¿De acuerdo? Ahora bien, este balance externo, si bien permite eliminar aquello que nosotros hemos ingerido de potasio, no va a poder regular adecuadamente los valores plasmáticos de potasio que se elevan bruscamente, por ejemplo, después de una comida. Sí, se ha calculado que, por ejemplo, unos 300 gramos de carne pueden producir una elevación del potasio plasmático en 2,5 hasta 3 miliequivalentes por litro. Esto significaría hiperpotasemia o hipercalemia, que sería sumamente peligroso, especialmente para el corazón. Entonces, ¿cómo se maneja este potasio una vez que llega al plasma? Se maneja gracias al concepto de balance interno, es decir, el potasio que entra en el plasma se distribuye rápidamente en órganos como por ejemplo el músculo esquelético, el hueso, el hígado y los glóbulos rojos. Está claro que el músculo esquelético es el principal reservorio de potasio y es a donde ingresa principalmente el potasio, ayudado por la insulina luego de la ingesta de los alimentos. Ahora bien, hablemos del balance interno entonces del potasio. Dijimos que luego de la alimentación, la insulina se va a elevar, bueno, obviamente por la presencia de glucosa tanto en el intestino como en la sangre, y va a hacer que el potasio ingrese al hígado y al músculo esquelético. Esto gracias a que la insulina estimula la ATPasa de sodio y potasio. ¿De acuerdo? No se olviden la gran cantidad de potasio que hay dentro del músculo. Las catecolaminas y en especial la epinefrina, mediante receptores beta 2, hacen lo mismo, estimulan la ATPase sodio-potasio y van a hacer que el potasio ingrese también al músculo esquelético. La aldosterona también hará lo mismo en el músculo esquelético y habrá otros factores que van a permitir que el potasio se desplace hacia el interior de las células, como por ejemplo la alcalosis metabólica. Alcalosis significa que hay una disminución de los hidrogeniones fuera de la célula. Por lo tanto, salen hidrogeniones de la célula y el potasio es intercambiado por ellos. ¿De acuerdo? Entonces la alcalosis metabólica puede llevar a la hipocalemia. Lo contrario será en la acidosis, ¿no? En la acidosis hay un exceso de protones fuera de la célula, estos ingresan, ¿de acuerdo? Y el potasio sale. Por lo tanto, en acidosis metabólica puede haber hipercalemia o hiperpotasemia. Muy bien. Otro factor que podría producir el desplazamiento del potasio hacia el interior de las células es la hiposmolaridad. Si tenemos un medio hipotónico, entonces ¿qué va a suceder? El agua va a ingresar a la célula y va a arrastrar también potasio junto con ella. Muy bien. Ahora, las causas del desplazamiento del potasio fuera de la célula son bastante simples de deducir, dado lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si hay un déficit de insulina, por ejemplo, en un diabético tipo 1 principalmente, o un diabético tipo 2 que ya se ha vuelto dependiente de insulina, entonces se producirá una tendencia a a la hipercalemia. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? ¿No? La célula, el potasio no podrá ingresar a la célula, se quedará fuera. Si utilizamos un bloqueador beta 2, también no se podrá producir el ingreso del potasio a la célula. Igual si utilizamos un agonista alfa adrenérgico, ya dijimos la acidosis, ¿no? Va a permitir también o va a promover que el potasio salga de la célula y produzca hipercalemia. Si hay hiperosmolaridad, el medio es hipertónico, el agua se desplaza del intracelular al extracelular y arrastra potasio fuera de la célula. Hipercalemia nuevamente. En el caso de una lesión traumática del músculo esquelético, o por ejemplo la destrucción de los glóbulos rojos, la primera se llama rhabdomiólisis, la segunda se llama hemólisis, entonces al romperse estas células se libera una gran cantidad de potasio y habrá también hipercalemia. Y no se olviden del ejercicio. Durante el ejercicio el potasio sale del músculo esquelético y saben ustedes que es un metabolito vasodilatador que va a aumentar el flujo durante el ejercicio.
Muchas veces este potasio, sobre todo cuando el ejercicio es extenuante, se queda afuera y podría haber transitoriamente hipercalemia. Muy bien, ahora hablemos del balance externo de potasio. Ya dijimos, es la ingesta versus la excreción. Vamos a hablar principalmente de la excreción renal, que es la más resaltante. Y se darán cuenta que en la nefrona el 67%, así como el sodio, en el caso del potasio, también se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal, un 20% en la porción recta del túbulo distal, y es acá, en el túbulo distal, en la porción distal y en el conducto colector, donde se produce la verdadera regulación fina del potasio. Esta regulación va a depender de varios factores, ¿no? Y va a depender también, o va a poder separarse en una secreción o una reabsorción. Lo más frecuente es que haya una secreción de potasio. ¿Esto por qué? Porque nuestra dieta normalmente es rica en potasio y es uno de los principales determinantes para la secreción de potasio en el túbulo distal y en el conducto colector. Acá, por supuesto, va a jugar un papel indispensable la aldosterona, ¿no? Que ya sabemos que lo que va a promover es reabsorción de sodio, agua y la secreción de potasio e hidrogeniones. También el estado ácido-base y el flujo urinario dentro del túbulo y la presencia de aniones luminales también juegan un papel, como veremos más adelante. Menos frecuente es que la dieta sea pobre en potasio y en este caso se va a producir la reabsorción de potasio. Cuando hablamos de secreción de potasio hablamos de las células principales y cuando hablamos de reabsorción de potasio de las células alfa intercalares. Dependiendo entonces de la cantidad de potasio que nosotros ingiramos y que llegue a la nefrona, se va a producir una excreción que puede variar entre el 1% al 110%. Obviamente será mucho más baja mientras más pobre sea nuestra dieta en potasio y puede ser inclusive mayor que la tasa filtrada de potasio, puede llegar hasta 110% cuando la ingesta de potasio en la dieta es sumamente elevada. Muy bien, hablemos entonces en detalle de las células que participan en el balance externo de potasio. Estamos en el túbulo distal, en la parte final, y en el túbulo colector. ¿De acuerdo? Dijimos, si la dieta es pobre en potasio, esta célula, la célula alfa intercalar, va a promover ¿qué cosa? Va a promover la reabsorción de potasio. ¿Correcto? El potasio, como se darán cuenta acá, está ingresando gracias a una ATPasa de protones con potasio y luego está pasando por la membrana vasolateral, por canales, al intersticio y luego a la sangre. ¿De acuerdo? Esto se produce cuando la ingesta de potasio es pobre. La ATPasa, por supuesto, siempre va a estar haciendo su trabajo, ¿no? Como ya sabemos en todas las células de los túbulos. Ahora, lo más frecuente es que actúe o se produzcan mecanismos en la célula principal. Ya sabemos que esta participa en la secreción. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Esta TPasa de sodio y potasio lo que va a hacer es sacar el sodio de la célula y hacer que ingrese potasio. Entonces, mientras más potasio haya obviamente en la sangre, en el caso de una dieta rica en potasio, que es lo más frecuente, más potasio también entrará a la célula y saldrá al lumen. Esto se llama excreción de potasio, ¿no? El sodio, por supuesto, era su ingreso, como ya lo conocemos. ¿Qué pasará, por ejemplo, o qué otra causa puede haber para que aumente la secreción de potasio? Un exceso de aldosterona. La aldosterona lo que hace es estimular la TPasa e insertar canales de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un exceso de aldosterona, ¿qué va a pasar? Saldrá más sodio, entrará más potasio y por lo tanto se secretará también más potasio. En el caso de la alcalosis, ya dijimos qué va a suceder. Los protones están disminuidos ¿en dónde? Están disminuidos en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a pasar es que los protones dentro de la célula van a salir y el potasio va a ingresar a la célula principal y por lo tanto se va a secretar en mayor cantidad. ¿Ok? Otras causas van a ser los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa, por ejemplo, hidroclorotiacida o furosemida. ¿Qué va a pasar acá? Sabemos muy bien que, por ejemplo, la furosemida, que es un diurético de asa, va a actuar a nivel de la porción recta del túbulo distal y va a inhibir el cotransporte de sodio, potasio y cloro. ¿De acuerdo? Esto va a producir directamente una pérdida de potasio, pero también va a producir el aumento de la tonicidad, que vendría a ser también el mismo mecanismo que el diurético tiacídico, y por lo tanto el arrastre de agua. ¿De acuerdo? Esto va a producir un aumento también de la cantidad de sodio que va a llegar a dónde? Que va a llegar justamente a esta célula, a la célula principal, ¿correcto? Y como hay mayor cantidad de sodio producto de el efecto de los diuréticos, entonces ¿qué va a pasar?
va a haber más sodio que ingrese a la célula, más sodio va a salir de la célula y más potasio va a entrar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a secretar más potasio. Entonces los diuréticos de asa de forma, diuréticos tiacídicos y de asa de forma indirecta van a aumentar la carga de sodio a este nivel, estimular la acción de ATPase sodio-potasio y por lo tanto aumentar la secreción de potasio. El mismo mecanismo se produce cuando nuestra dieta es rica en sodio. Mayor cantidad de sodio llega acá al lumen, mayor cantidad entra, más actividad de la ATPasa y más secreción de potasio. ¿De acuerdo? Y otro factor importante es que los diuréticos también aumentan el flujo luminal. ¿Y qué va a pasar con el potasio que se encuentra en el lumen? Se va a diluir, va a estar en menor concentración. Al estar en menor concentración, el potasio dentro de la célula va a salir al lumen y va a ser excretado. Entonces, tenemos múltiples mecanismos, son bastante simples de entender, ustedes tienen que repasarlos con sus textos recomendados. Y la presencia de aniones luminales también, ¿no?, de aniones en esta zona, va a hacer lo mismo, va a producir una gradiente eléctrica, se vuelve negativo el lumen y por lo tanto el potasio que es positivo va a salir. ¿Qué disminuye la secreción de potasio? Podemos simplemente antagonizar con lo anterior. Si la dieta es pobre en potasio, entonces habrá menor actividad de la ATPase sodio-potasio, menor secreción en las células principales y aumentará la reabsorción en las células alfa intercalares. Si hay poca aldosterona, lo mismo, menos activación de la ATPasa, menos canales de sodio, menos secreción de potasio. En acidosis, ¿qué dijimos? Los protones están en exceso en la sangre, ingresan a la célula principal y ¿qué va a hacer el potasio? Va a salir. Y va a salir a la sangre y por lo tanto menor cantidad se va a secretar al lumen. Y no se olviden de los diuréticos ahorradores de potasio. Recordemos que, por ejemplo, los antagonistas de los receptores de aldosterona como la espironolactona simplemente anulan ¿qué cosa? Anulan la acción de ¿quién? De la aldosterona. Disminuyen la acción de la ATPase sodio-potasio, menos canales de sodio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Menos sodio entra a la célula, menos potasio sale, menos cantidad de potasio se secreta e inclusive puede producir este diurético llamado espironolactona, puede producir una elevación de ¿quién? De los niveles de potasio en la sangre y llevar a la hipercalemia, ¿no? A punto que inclusive pueden ser tóxicos para el corazón. También tenemos, recordemos lo que dijimos, ¿no?, la furosemida que actúa acá a nivel del asa, de lo que era el asa gruesa ascendente de Henle, que ahora se llama porción recta del túbulo distal, y también la hidroclorotiazida que actúa a este nivel, ¿no es cierto?, en el túbulo distal. Ya sabemos los mecanismos que utilizaron para poder aumentar la secreción de potasio. Es por eso que tanto la furosemida como la hidroclorotiazida pueden producir hipocalemia por pérdida de potasio, principalmente obviamente la furosemida. Y es por eso que si utilizamos furosemida, como sabemos que puede producir hipocalemia, lo debemos combinar ¿con quién? Con un antagonista de la aldosterona para que disminuya la secreción de potasio y así evitemos la presencia de hipocalemia. Muy bien, continuamos. Ahora, si el potasio se eleva por encima de estos valores, estamos hablando de un rango de 3,5 a 5,5, estamos hablando de hipercalemia, si está por encima de 5,5 y de hipocalemia si está por debajo de 3,5. Ahora bien, la podemos clasificar también en leve, moderada y grave, por ejemplo, la hipocalemia con estos valores y la hipercalemia leve, moderada y grave en base a estos valores. ¿Cuál es el problema con las variaciones del potasio? Que afectan principalmente a las células excitables. Estamos hablando de las neuronas y principalmente el músculo cardíaco. Entonces, es tarea de ustedes buscar síntomas y signos relacionados a las alteraciones del potasio, alteraciones en el electrocardiograma y también medidas de manejo. ¿Por qué? Porque esto lo van a tener que utilizar para la resolución de los casos de la segunda práctica de la siguiente semana. Muy bien, hablemos ahora del manejo renal del calcio y el fosfato. El calcio, ya lo conocen ustedes por sus clases endocrinas, se encuentra en el 99% se encuentra en el hueso y es interesante lo siguiente, el calcio plasmático total, que tiene una concentración de aproximadamente 10 miligramos por decilitro, tiene fracciones, un 40% está unido a proteínas plasmáticas, un 10% a otros aniones como fosfato y citrato y un 50% es la forma libre ionizada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que entender lo siguiente, que solamente la forma libre y aquella que está unida a aniones es filtrable, es decir, solamente un 60% de todo el calcio en el plasma es filtrable.
¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia, como por ejemplo el sodio y el potasio que se filtran libremente. Ahora bien, no vamos a repetir, obviamente, el manejo del calcio por el cuerpo, su distribución, pero sabemos muy bien que la regulación del calcio es hormonal predominantemente y participa la PTH, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D, ¿no? La vitamina D, como se darán cuenta, lo que va a promover es la absorción intestinal. Vemos, por ejemplo, acá que 1000 miligramos de calcio, que es lo recomendado de ingesta diaria, ¿de acuerdo? Se absorbe entre 50, se secretan en secreciones intestinales 150 y se eliminan en las heces 800 miligramos. Quiere decir que va a haber una absorción neta de 200 miligramos que van a entrar al LEC, pero prácticamente todo se va a localizar en el hueso, 99%. Entonces la PTH lo que va a hacer es actuar sobre el hueso, promoviendo la resorción ósea cuando los niveles de calcio disminuyan. La calcitonina hará lo contrario, ¿no? Para obviamente antagonizar al efecto de la PTH. Y acá vemos cómo el riñón va a filtrar, pero no el 100%, sino el 60% del calcio es filtrable, y la misma PTH va a promover la reabsorción de calcio a nivel tubular. ¿De acuerdo? Al final, estos mecanismos, ¿no?, de filtración, reabsorción, van a permitir que se excreten los 200 miligramos que ingresaron al organismo y que el balance se quede en cero. Ahora bien, en la nefrona entonces, para poder ya darle un enfoque final, el calcio se reabsorbe el 67%, como el sodio y el potasio en el túbulo proximal. El 25% se reabsorbe en la porción recta del túbulo distal, igual, muy parecido a los demás electrolitos que hemos nombrado. No se olviden que la furosemida promueve también la pérdida de calcio en la orina, ¿de acuerdo? Y el 8%, si bien es la fracción más pequeña, es la que es regulada más finamente ¿por quién? Por la paratormona. Y también veremos y recordaremos cómo los diuréticos y acídicos pueden promover el aumento de la reabsorción de calcio. Muy bien, estamos entonces en el túbulo distal y estamos viendo la acción de la paratormona. ¿Qué está haciendo la paratormona? Lo que está haciendo es aumentar el número de canales de calcio en la membrana luminal para que el calcio pueda ingresar a la célula, y está actuando en combinación con la vitamina D. La vitamina D lo que hace es inducir la síntesis de esta proteína, que es calvindin, de D28K, que va a transportar al calcio que ingresa y lo va a llevar a la membrana vasolateral. La vitamina D activa o estimula la ATPasa de calcio, que va a sacar al calcio de la célula, y también, por supuesto, se va a producir un intercambio entre sodio y calcio. ¿De acuerdo? Esto principalmente es inducido ¿por quién? Por la ATPasa de sodio y potasio, que no se ve acá. La concentración de sodio disminuye por la actividad de esta ATPasa. El sodio ingresa y se intercambia con el calcio y por lo tanto favorece la reabsorción de calcio. Muy bien. Ahora veamos el efecto del diurético tiacídico. Ya sabemos que lo que va a hacer el tiacídico va a ser bloquear el cotransporte de sodio-cloro, uniéndose al sitio de unión del cloro. Se pierde el cloruro de sodio, aumenta la tonicidad y por lo tanto pierdes más orina. Pero miren ustedes el efecto colateral, por decirlo así. ¿Qué va a pasar con la concentración de sodio intracelular? Va a disminuir. Y si disminuye, ¿qué va a suceder con este contratransporte? Va a ingresar más sodio de la sangre a la célula y va a salir más calcio. ¿De acuerdo? Y al salir más calcio, también disminuye la concentración en la célula y del lumen pasa más calcio a la célula. Entonces, ¿qué va a suceder? El diurético tiacídico va a producir de forma indirecta, ¿qué cosa? Un aumento de la reabsorción de calcio. Esto es muy importante porque puede inclusive ser tratamiento. Podemos tratar a una persona que tenga una pérdida elevada de calcio, hipercalciuria, con este tipo de diurético. Y si alguien también tiene cálculos acá, formados por calcio, casi siempre es fosfato de calcio, un diurético tiacídico podría ayudar a que el calcio que está en el lumen pase a la sangre y disminuya también la formación de los cálculos. Muy bien, finalmente hablemos del fosfato. El fosfato está ligado obviamente al calcio y también ligado a la PTH principalmente. Está en el hueso el 85%, ¿no? En el intracelular el 15% y en el extracelular solo 0,5%. El fosfato es sumamente importante obviamente para quienes, para los nucleótidos, forman las moléculas de alta energía como el ATP y una serie de intermediarios. Desde el punto de vista de pH es un buffer muy importante a nivel sobre todo urinario, por supuesto también en el plasma, pero en el plasma sabemos que el principal buffer es el bicarbonato.
En la orina, como veremos más adelante, tiene un papel muy importante. Muy bien, alrededor del 10% del fosfato del plasma está unido a proteínas, por lo tanto, solamente es filtrable el 90% del fosfato. ¿De acuerdo? Ahora, veamos que en el túbulo proximal se reabsorbe el 70% del fosfato filtrado y esto va a estar inhibido o regulado pero negativamente por la PTH, como veremos más adelante. Otro 15% se reabsorbe acá en la porción recta del túbulo proximal, entonces en total estamos reabsorbiendo un 85% de fosfato y se excreta una cantidad bastante grande comparada con el resto de electrolitos. Se excreta el 15%. ¿Por qué es importante que se excrete el 15%? Porque como dijimos, este fosfato va a ser un buffer, un amortiguador de protones en el túbulo y va a permitir la eliminación también de protones. Participa de forma importante en la regulación del pH. Es lo que llamamos un buffer que va a producir acidez titulable. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, solo para recordar, el fosfato en el túbulo contorneo proximal se reabsorbe por cotransporte, ya saben, todo estimulado por la ATPase sodio-potasio y la gradiente de sodio, que ya conocemos. Ahí está el 70%. Y acá mismo actúa la PTH. ¿Qué va a pasar? La PTH lo que va a querer, obviamente, si se eleva, va a hacer que el hueso libere calcio y fosfato, ¿no es cierto? Pero ese calcio debe ser mantenido y se va a reabsorber también por PTH, como dijimos, a nivel del túbulo distal. Lo que no quiere la PTH es que el fosfato se quede en la sangre, quiere eliminarlo para que no se una nuevamente con el calcio. Entonces, ¿qué hace PTH en el túbulo proximal? Va a producir mediante un segundo mensajero que es el AMP cíclico, va a hacer que este transportador, es un transportador tipo 2A de fosfato, ¿de acuerdo? Que ingresa junto con 3 sodios, se internalice y se destruya por medio de lisosomas. Esto en la membrana luminal, por lo tanto va a haber menor número de transportadores de ¿qué? De fosfato. El transporte máximo de fosfato entonces va a disminuir. Por supuesto que hay otros transportadores que son independientes de PTH, pero al regular estos, la PTH disminuye la reabsorción de fosfato y produce un efecto fosfatúrico, ¿de acuerdo? Y por supuesto se asocia también a un aumento del AMP cíclico urinario. Muy bien. Eso ha sido todo. Por favor, profundicen estos temas en sus textos. Nos vemos pronto.